Hola, buenas tardes para todos. Un gustazo Buenas tardes. recibirlos. Estamos saliendo por Zoom, los que estamos aquí reunidos en un Zoom, y estamos saliendo en vivo por Instagram. Un enorme placer estar con la primera invitada que abre este ciclo Mujeres, que es Nuria Coronado Sopeña. Realmente lo es un verdadero placer que seas tú, Nuria. Eh, Muchísimas gracias. hace mucho que te sigo, como periodista, como escritora, como documentalista de Amelia. Nuria es periodista, es feminista, es autora de Mujeres de Frente, Hombres por la Igualdad, Comunicar en Igualdad, y documentalista, como les decía, de Amelia, y tiene, bueno, una militancia, una lucha permanente, un compromiso permanente con los derechos humanos, especialmente lo que tiene que ver con los derechos por la igualdad de género. También trabaja para la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, que ya nos contarás un poco Sí. de qué va eso, Nuria, ¿te parece? Bueno, no es que tiene el Hace mismo nombre, mucho pero en los artículos de rebelión, sí. .org, que realmente son muy buenos, y en el País de Madrid. Bueno, soy una fan tuya, realmente. Me gusta mucho tu compromiso, me admiro tu compromiso, cosa que me parece bueno, que hay que replicar, mostrar y mostrar esas figuras que están haciendo historia, ¿no? Así que bueno, por eso es un lujo estar contigo. Además es mamá, que En mis ratos libres, que no son no es muchos. una tarea menor, es una gran aventura ser mamá, sobre todo en estos tiempos. Nunca fue fácil en la historia, pero en este momento de la historia plantea desafíos también diferentes. Así que bueno, un gustazo, Nuria, que hayas aceptado, que estés con nosotros hoy. Bueno, ¿qué decir? Contanos, para empezar, sobre tu trabajo en la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad. ¿En Bueno, qué? pues te quería contar que nos confunden mucho porque justo nos llamamos dos empresas iguales. Lo que pasa que yo no estoy en la empresa de la Unión Europea, sino en ENISA, que es la empresa nacional de innovación que estamos en España. Soy responsable de comunicación y lo que hacemos es financiar empresas con base tecnológica e innovación de industria, comercio y turismo, que es al que pertenecemos. Y bueno, pues además hay justamente este año, hablando de mujeres, poniendo el sujeto político de las mujeres siempre es muy importante porque tenemos unos fondos que vienen de la Unión Europea, estos fondos ahora tan necesarios pues, para la resiliencia, para que las mujeres, las emprendedoras que tengan empresas con algún carácter tecnológico, nos pidan dinero porque tenemos dinero 91 millones bueno, tenemos millones de, lluvia de millones, digámoslo así, y eso es un poquito lo que hacemos, ¿no? En ayudar a que España sea reconocida pues, por el carácter innovador del emprendimiento de las mujeres y de los hombres que están trabajando aquí, ¿no? Tanto jóvenes como no tan jóvenes, que eso es muy importante. Y eso por un lado, eso es mi trabajo, pero bueno, como yo soy periodista por vocación y por naturaleza, pues me moriré siendo eso. Y bueno, pues la información que me corre por las venas, pues lo que hago es hacer protagonistas a las mujeres, ya que por desgracia no somos nunca foco de noticia. Cuando aparecemos siempre como víctimas o como actrices secundarias de la información. Nunca se nos toma como expertas en grandes temas como pueda ser la política, la economía, el deporte, ¿no? Y siempre se nos llama para cuando tenemos que hablar de asuntos que se consideran menores, pero que no lo son, y que tienen mucho que ver también con cómo hemos sido educadas las mujeres, tienen que ver con la cultura, tienen que ver con los cuidados, tienen que ver con el aspecto social, ¿no? Porque digamos eso es lo que hemos sido educadas y por lo tanto somos expertas en eso, pero no tanto así en temas de máximo interés como pueda ser lo que hemos comentado ahora, ¿no?
Y bueno, pues por eso mi interés es siempre que hago un reportaje, una entrevista, poner en valor todas esas mujeres, que somos el 52% de la población mundial, porque tenemos mucho que contar o todo que contar realmente, y por eso tenemos que ser las periodistas el altavoz de todas esas mujeres, porque cuando contamos estamos siendo el espejo de que otras niñas y otras mujeres puedan entender que pueden llegar a ser lo que estamos viendo. Si no se nos ve, pues pensamos que no podemos llegar ahí, ¿no? Y somos muchísimas mujeres, tanto cualificadas como no cualificadas, cada una desde nuestro lugar, somos reflejo de toda la fuerza que tenemos y de todo el contenido que tenemos que contar, ¿no? Y por eso no somos todas y cada una de nosotras, ¿no? El asunto es que esto que decís, que todas las mujeres tenemos que contar algo para contar desde nuestro quehacer, desde nuestro existir en el mundo, desde la época en que, desde el lugar que nos tocó nacer y la época en la que nos tocó nacer, todas tenemos algo que decir y que contar y que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo te parece que las redes sociales, Internet, el uso de Internet en forma masiva, ha influido en este ejercicio de poder contar, de poder visibilizar nuestra acción, nuestra posición y nuestro ser y estar en el mundo, ¿no? Pues creo que ha sido decisivo porque ha sido una ventana para unirnos y sobre todo con un movimiento que fue el Me Too, que nos ha hecho entender que lo que pensábamos que nos pasaba a unas porque nos pasaba era algo que era casualidad, y en realidad hemos visto que no hay ninguna casualidad sino una causalidad, ¿no? Y el que tengamos las redes sociales para exponer que estas realidades que nos pasan de la desigualdad en cualquier parte del mundo, porque el hecho de nacer mujer significa y es sinónimo de desigualdad, de no tener los mismos derechos. En unos países, por supuesto, es todavía mucho más crítico que en otros, pero esto nos ha unido porque nos ha recogido y nos hemos podido dar la mano sin importar el dónde, para entender que esto nos estaba pasando a todas y que no estábamos locas y que no somos siempre aquellas que nos inventamos las cosas, sino que lo que queremos es contar que lo que nos pasa a todas, y por lo tanto el problema no lo tenemos nosotras, sino lo debe de tener alguien, y ese alguien tiene nombre. Y esa es la estructura en la que está basada esta sociedad que se llama patriarcado, en la que el hombre, por el hecho de nacer hombre, siempre tiene el poder por encima de las mujeres por el hecho de nacer mujeres, ¿no? Entonces, que todas y cada una de nosotras tengamos Twitter, tengamos Instagram, tengamos YouTube, tengamos LinkedIn, tengamos WhatsApp, tengamos todas estas redes sociales que nos conectan y nos hacen hablar a todas con el mismo idioma, nos refuerzan y nos dan un empoderamiento que creo que por eso se llama la cuarta ola, ¿no? Que nos conecta desde donde estemos, ¿no? Pero que Sí. nos hace entender que somos todas la misma, todas somos una, ¿no? Por eso también decimos que ni una menos ni una más, porque si nos pasa a una es que nos está pasando a todas, y esto es muy importante mencionarlo, ¿no? Algo que te quería comentar al respecto justamente del ejercicio y el uso de redes sociales e internet, eh, de alguna manera es un reflejo de lo que sucede en la vida de todos los días. Y también nos pasa el tema de que se sigue repitiendo el tema de la cosificación de la mujer, ¿sí? Claro, es que las Eso, redes... esa digamos que es la parte que está, como dicen los muchachos, acá en el Río de la Plata, en el Uruguay, de menos, que no es positivo, ¿no? Que digamos, la mujer de alguna manera sigue apareciendo cosificada, sigue apareciendo como, como eso, como un objeto, y entonces ahí es donde eso se viraliza y donde tiene muchos me gusta, muchos likes, muchos comentarios, y bueno, de alguna manera sigue eh, eh, fundamentando digamos, reforzando lo que realmente deberíamos corregir, empezar a corregir nosotras las mujeres.
No, pero no nosotras, fíjate, tenemos que A dejar de ver, ponernos nosotras como las culpables o las víctimas, o sea, nosotras somos las víctimas de que esa educación, de la cual manera nosotras solamente valgamos por lo que esa mirada del hombre nos dice que tenemos que valer, nosotras no somos culpables de eso, entonces, y no lo somos y entonces hay que repetirlo. Venimos de lo que venimos y por eso somos criticadas. Lo que tenemos es que tener esa conciencia, esa perspectiva para ser conscientes de que no podemos permitir seguir siendo utilizadas, ¿vale? Y eso todo tiene una base que se llama educación. El problema es que no se quiere educar al mundo, a hombres y a mujeres, porque todas y todos somos machistas porque estamos educados y educadas en esa educación. No se quiere educar porque se acaba el chollo, que decimos aquí en España, ¿no? Entonces se claro. perpetúa. Y esa cosificación con las redes sociales es aún mucho más urgente de hacerse porque, como bien dices, fijaros, las mujeres aparecemos todo el tiempo, bueno, pues nuestros cuerpos. ¿Cuántos hombres veis que en las redes sociales muestran los cuerpos? Los hombres muestran quiénes son, mientras que las mujeres mostramos lo que aparentamos que tenemos que ser, ¿no? Y esto además con las niñas jóvenes es además muchísimo más urgente de atajar porque estas redes sociales detrás lo que llevan es una industria de la que no se habla, es una industria, un lobby internacional y proxeneta, porque estas redes sociales lo que están haciendo es captar a estas niñas para que sean cosificadas y sean llevadas a redes de trata y prostitución. Y esto no se habla. Estamos hablando de redes sociales como son OnlyFans, plataformas como son Pornhub, que las conocemos todas y todos, y de lo que hay detrás es una industria que lo que quiere es que las mujeres sigamos siendo no solo cosificadas, sino prostituidas, porque detrás hay estas redes, y que cada vez haya más cultura de la violación detrás de todo eso, ¿no? O sea, es un tema del que no se habla en suficiente profundidad y que la gente cree que no es algo que hace daño, pero que nos está haciendo muchísimos daños, ¿no? El porno que se está consumiendo, y más en esta época que hemos pasado a nivel mundial de la COVID, lo que han hecho estas plataformas es lanzar ese contenido que antes era previo pago, ahora lo han lanzado totalmente gratuito. ¿Y eso qué significa? Los medios de comunicación aquí en España lo han vendido como, wow, ha sido una bomba, fijaros qué bien que estamos en casa y qué tenemos que hacer que ver violación, porque esa es la cultura de la violación, lo que estamos viendo en estas plataformas. Y una violación cada vez, una agresividad y una violencia sexual cada vez mayor. Esta mañana estaba viendo en las redes que se están vendiendo muñecas hinchables con forma de niñas menores de edad a las que no solamente se las está amordazando, que se venden como con estos collares de amordazamiento, sino que además ahora se las está amputando las piernas. Esto lo estamos viendo en las redes sociales. Y esto significa que si esto se está vendiendo, se está consumiendo, significa que eso se está haciendo en las calles. No pensemos que esto no nos influye, ¿no? En España se está denunciando cada una, y es denunciado, o sea, sin hablar de lo que no se denuncia, una violación cada 4 horas. Es decir, 6 mujeres o 6 niñas son violadas en España y ellas son las valientes de denunciar las violaciones. Pero no es un 20%, es la punta del iceberg, pero el otro 80% no se denuncia y Claro. significa que se da, ¿no? Entonces, seamos conscientes de lo que significa todo esto porque es un problema muy, muy grave y en Latinoamérica, por desgracia, los niveles son todavía mucho mayores, ¿no? Exacto. Y no se habla de eso. Y es que esto nos está afectando a que no podamos caminar seguras por las calles, no importa la hora. Es como decían las compañeras, que el violador eres tú y sin embargo somos nosotras las que tenemos que protegernos. Tenemos que empezar a enseñar a los hombres, a los niños, que no nos pueden agredir de esa manera para evitar que tengamos que ser nosotras las que nos protejamos. Esto que tú decías es bien importante y por eso te llevé te llevé a esa arena a contestar esa pregunta. Inclusive los juegos que consumen los chicos y los jóvenes tienen que ver con esta agresión sexual, o esta agresión a las mujeres. Entonces, la solución pasa por la educación. ¿Qué pasa?
pasa por un compromiso de educadores, madres, bueno, todos ciudadanos y ciudadanas con conciencia cívica, pero por otro lado, también exigir y trabajar en lo que tiene que ver con lo institucional, ¿sí? Las instituciones que trabajan en género son claves para poder hacer ola, para poder hacer fuerza, para que el Estado abra nuevas líneas de educación, como por ejemplo la educación sexual, ¿sí? O la no violencia durante el noviazgo, que acá en Uruguay se ha trabajado y se sigue trabajando. Quizás no todo lo suficiente, ni llega a todo lo que debiera llegar, pero sigue siendo una apuesta importante y yo diría crucial, como tú dijiste, la educación Claro. institucional, desde casa, desde todos los ámbitos posibles. Educar a las Claro. niñas, educar a los varones desde pequeños, ¿sí? Claro. Tenemos que romper esa doble educación y la separación, que es lo que al final también provoca toda esta violencia que sufrimos las mujeres. Desde que nacemos, las niñas somos en el baúl del rosa y los niños en el azul. Simplemente ya al nacer nos están poniendo unos pendientes y ya nos están diciendo que las mujeres pertenecemos a ese color. Y ese color tiene que ver también con lo que hablábamos antes, de cómo se nos representa luego y qué futuro podemos tener, ¿no? Se nos da nada más nacer a las niñas el carrito y la muñeca y eso significa que ya nos están educando a los cuidados, mientras que a los niños se les da el balón, se les da la escopeta, eso significa la acción, la valentía, el que ellos pueden ser dueños del mundo y por lo tanto a partir de los 6 años todos los estudios a nivel internacional dicen que las niñas ya sentimos que valemos menos que los niños y valemos menos en algo como significa la fuerza, la valentía y por lo tanto nos atrevemos a menos cosas. ¿Eso qué significa? Que cuando, por ejemplo, tenemos que estudiar, pensamos que las matemáticas, las ciencias, el STEM, no somos válidas para eso, pero los niños sí. Cuando eso no es cierto, es el problema que como nos educan a pensar que las mujeres valemos para lo social, no valemos para lo tecnológico o lo científico. Y fijaros esto qué significa, que estamos en un mundo global, como antes bien hablábamos, donde hay millones de puestos de trabajo que tienen que ver con la tecnología. Y si pensamos a los 6 años que las niñas no podemos ser capaces de ir a la universidad a estudiar arquitectura, industriales, ingeniería, significa que las mujeres el día de mañana no vamos a tener las oportunidades laborales que van a disfrutar los niños. En España, el nivel crítico de las carreras tecnológicas ha caído hasta en un 30% en los últimos años las inscripciones de mujeres que están estudiando ingeniería. Y esto es muy grave, porque significa esto que os digo, que mañana no vamos a tener las mismas posibilidades laborales. Significa que ellos van a seguir teniendo las posibilidades laborales. Y a esto abrimos algo muy importante como la brecha salarial, es decir, que las mujeres por el mismo trabajo cobramos de media, hablo de datos no tengo datos de allí de donde vosotros, hablo de lo que conozco, de una media de un 17% menos por el mismo trabajo. Eso significa que de media trabajamos 11 años de nuestra vida ganando menos de lo que ganan ellos. Y eso significa que el día de mañana nuestras pensiones van a ser también mucho más bajas y la precariedad en la que vamos a vivir las mujeres va a ser mucho más honda y mucho más preocupante de la que tienen los hombres por el hecho de nacer hombres. Es decir, tenemos que ver el todo para entender que tenemos que cambiar esa educación y que esa educación tiene que estar en el salón de casa, como bien decías, en las administraciones públicas. Tiene que haber un compromiso en el que no haya ideología, esto no va ni de derechas ni de izquierdas, esto va de que un bien social como la sociedad necesita que la mitad de su población deje de ser tratada como una ciudadana de segunda y que todas y todos tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos. Entonces, es que es básico, es que yo no creo que haya conquista más importante ahora que esa, ¿no? Lo que pasa es que siempre los derechos de las mujeres pues, son para después, ¿no? Porque la crisis climática, ahora con la COVID, mañana surgirá otra cosa y pasado otra y volveremos a ser
pues eso, las últimas a la cola. Entonces, por eso, como somos las últimas de la cola, nosotras tenemos que coger ese papel que no nos quieren dar y bueno, pues salir cada una desde nuestro lugar a reclamar lo que nos pertenece, que es la mitad de todo, absolutamente. Y hay que hacerlo, exactamente, hay que hacerlo, hay que tomar acción y hacerlo. Te quería preguntar, todos sabemos, pero para ponerlo, tenemos que ponerlo aquí en la conversación, ¿cuánto, cuánto nos ha atrasado la pandemia por COVID-19? ¿Cuánto nos ha atrasado en derechos? Porque sobre nosotras ha recaído no solamente el desempleo, sino el tema del cuidado familiar, de los chicos, de los veteranos, ¿sí? de los veteranos de nuestra familia. Hemos tenido una sobrecarga tremenda, sobre todo en los sectores más bajos, es donde más ha recaído esta otra pandemia, de la cual, por lo menos en Uruguay, existe una especie de pobreza estructural, de la cual será muy difícil poder reponernos. Algunas mujeres hemos podido, quizás las más privilegiadas o las más educadas, hemos podido de alguna manera seguir en órbita, pero hay otras mujeres que se han quedado, mira, yo te diría que ni a la cola, que están fuera de la cola, así como niñas, que han quedado en una pobreza, en una marginalización, de la cual no sé todo lo que se había evolucionado, por lo menos en nuestro país, lo difícil que será salir de esa situación para las próximas generaciones. Pues de forma muy complicada, porque como bien dices, cuando estás en la más absoluta pobreza no tienes oportunidades y lo único en lo que puedes pensar es en dar de comer a tus hijos, en que tengan calefacción cuando hace frío o en que puedan ir al colegio. Entonces la brecha cada vez es más honda y por lo tanto las oportunidades desaparecen. Es que solo tienes que sobrevivir, es que no te puedes permitir el hecho de soñar porque la realidad te golpea con todo eso. E incluso también los niveles de violencia sexual y de violencia machista han subido muchísimo más porque nos hemos encontrado con unos índices en que antes el maltratador salía de casa y durante esas horas que salía de casa, las mujeres y sus criaturas podían estar con cierta intranquilidad, pero entendedme cómo lo quiero decir. Mientras que ahora, fijaros, si todas y cada una de nosotras lo hemos pasado mal en casa, con nuestras familias, no podemos imaginar lo que es convivir con el maltratador las 24 horas al día, porque el nivel de control ha sido mucho mayor y mucho más superior. Entonces, todo esto nuevamente golpea de nuevo a la mitad de la población. O sea, los niveles de violencia han sido horribles, ¿no? Y esto no ha contado en las noticias. Era como, no importaba, solo importaba la pandemia, pero la otra pandemia, la de la violencia machista y la violencia sexual, porque además han aumentado las agresiones también de una manera pues mucho más notable, pues ahí han estado, ¿no? Y por eso necesitamos esas voces desde el periodismo que cuenten estas historias, porque lo que no se cuenta no existe. Y por desgracia existe esa violencia, ¿no? Entonces, como han hecho más importante otras cosas, pues tenemos que sacar a la luz todo esto que nos atañe, ¿no? A todas y cada una de nosotros. Sí, absolutamente de acuerdo. Lo que no se cuenta no existe, así que hay que contarlo, hay que visibilizarlo, hay que ponerlo en el tapete, sobre el tapete. Acá en Uruguay, te estoy hablando hasta julio del 2021, hubo 12 femicidios, tenemos 12 femicidios en el primer semestre. Esto para Uruguay es muchísimo. Nosotros somos poquito más de 3 millones de habitantes. Y en el 75% de los casos, los femicidas se suicidaron o intentaron matarse. Es realmente una secuencia de estos casos que se han registrado,
obvio, tenemos los no registrados, es la punta del iceberg, lo que estamos diciendo es lo que se denuncia, lo que aparece, hay otro, esta es, digamos, lo visible. En el 2019 se registraron 25 casos de femicidio, ¿sí? De los que aparecen en las estadísticas y de los que son registrados, tal cual tú decías, la punta del iceberg. El 21-21, este año, estamos a la espera de un aumento de cifras. Eso, decirlo así como te lo estoy diciendo, es terrible. Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Nosotros estamos cerrando este año, estamos a la espera de que estas cifras van a ir en aumento. Ya estadísticamente sabemos que van a ser mayores de lo que nosotros teníamos. De ahí el enorme daño que ha sido el confinamiento, el COVID-19, y bueno, y las responsabilidades que la pérdida, o sea, las primeras que perdieron el trabajo aquí en Uruguay fueron las mujeres. Eso fue así. En el plantel laboral, las primeras que perdían el trabajo eran las mujeres, o las primeras en ir al seguro de paro eran las mujeres. Y bueno, y eso implica, la vuelta a casa implica todo una movida que es la casa, las tareas del hogar, los chicos, los hijos, puede ser algún vecino, algún niño vecino que haya que ayudar, puede ser también, y cómo no, el tema de las personas mayores, que es también otro capítulo tremendo dentro de del área de género, ¿no? Es un capítulo donde se ha complicado muchísimo para las personas mayores con género género femenino. Aquí tenemos una lucha muy importante ahora precisamente con esta palabra, Rosana, el género, porque nos están borrando a las mujeres con el género, estamos hartas, es una campaña que hemos hecho y tenemos que hablar de sexo, por ser mujeres, por nacer en las humanas, esto que nos pasa por ser mujeres. El género es lo que provoca esta opresión. Entonces necesitamos porque nos han metido el género para vendernos otras muchas cosas, ¿no? Pero es por nacer mujeres, por nuestro sexo, por el que somos ninguneadas y vapuleadas todos y cada uno de los días, ¿no? Entonces, los niveles también son bestiales. Aquí en España estamos hablando de una media de 60 mujeres asesinadas, pero estamos hablando también de 330 huérfanos y huérfanas que se han quedado sin su madre, y estamos hablando también de las familias que se han quedado sin sus hijas. Es que esto no es que cuando hablamos de las cifras no estamos hablando de una estadística, estamos hablando de personas y de personas, de familias destrozadas, a las que además no se les da ninguna ayuda económica. ¿Cómo se supera el asesinato de una madre? Cuando un niño o una niña menor ha visto antes en su casa y ha sufrido. En España estamos hablando de 1.200.000 menores, más o menos, de media, ¿vale? ¿Cómo se supera el asesinato de una madre cuando tú lo has visto y cuando has sufrido violencia? ¿Cómo se pagan los psicólogos? En muchos casos son niños y niñas que acaban siendo institucionalizados. O sea, encima te sacan de tu hogar y te llevan a un lugar frío donde ya no es que tengas a tomar, es que no tienes nada. ¿Cómo se cura eso? ¿Hablamos de eso en algún momento? Porque no solamente hablemos de las mujeres que son asesinadas, sino de las criaturas que quedan muertas y muertas en vida, que no pueden pagar esos tratamientos psicológicos ni pueden en muchos casos superar eso. De eso no se habla. Eso no pasa nada, ¿no? Exactamente. O como muchas abuelas se están teniendo que hacer cargo de esos nietos y esas nietas porque han asesinado. No solamente tienen la pena de que han asesinado a su hija, sino que tienen que cargar con la edad que tienen con esas criaturas para las que con las pensiones que tenemos ni siquiera pueden dar de comer para ellos mismos y tienen que sacar adelante a esas criaturas. Sí. Eso es la violencia. Absolutamente. Eso es el sexo. Y el género es lo que provoca, ese constructo social que provoca esa desigualdad, es lo que nos hace sentirnos así de mal.
En España, además, ahora tenemos el peor ministerio de igualdad que hemos tenido en la historia, porque no está haciendo absolutamente nada por las mujeres y está preocupándose y ocupándose por el género. Ahora nos quieren decir que cualquier hombre que se sienta mujer tiene que ser tratado como una mujer y tiene todo ese derecho. Y nosotras estamos hablando de que esta realidad que estamos mencionando aquí ni siquiera está siendo solucionada, y qué casualidad que estén importando tanto esa minoría que en España no llega a un 0,6% de la población, frente al 52%. Qué casualidad que se esté haciendo caso a eso y a todo esto que estamos hablando aquí no haya ni el más mínimo interés en solucionarlo. Ahora todo es sin duda que es una movida estratégica. Es una movida estratégica de humo, ¿no? Es una digamos, presentar vender humo a los efectos de poder tapar esta otra situación que es mucho más compleja. Y otra situación que te quería comentar, porque acá en Uruguay pasa mucho, y hay un caso emblemático, pero pasa muchísimo, y que no se da, no se publicita adecuadamente, no se le da el lugar ni la cabida que debe ser, que una vez que muchas veces los niños tienen que ser institucionalizados, por ejemplo en el INAU, acá es el INAU, y muchas veces tiene que ir con la familia del matador, o sea, del papá, con los abuelos, que obviamente tiene repercusiones a nivel, van a tener otra lectura, van a tener, no es que sean culpables los papás de haber cometido el homicidio, simplemente que tienen una visión mucho más, entre comillas, benévola, ¿sí? Papá enfermo, papá alcohólico, ¿sí? Y entonces esos niños no van a ser educados ni va a ser reivindicada la figura de su mamá. Es muy importante esto, es muy importante, porque muchas veces la mujer que fue víctima de este hombre no tiene la posibilidad de brindar una familia a esos chicos. Entonces, estos chicos pasan a la familia del homicida. Y eso es realmente una verdadera desgracia para los hijos, para los niños, ¿no? Niños o adolescentes que estén en esta situación, porque hay una reproducción del modelo, del modelo patriarcal, del modelo violento. De hecho, todos somos violentos, seres humanos somos violentos. Conocemos mujeres violentas también, pero el hecho es el poder sustentar esta situación y darle soluciones reales, concretas, visibilizarlas a los efectos de que sea importante y sea una tarea asequible a todas nosotras, mujeres, hacedoras de cultura, hacedoras digamos, de abuelazgo, maternazgo, de las que ejercemos maternazgo con respecto a nuestros nietos o a nuestra pequeña comunidad. Es importante que seamos conscientes de esto, no replicar el modelo, la educación. La solución está en la educación. Sí, pero fíjate, vuelves nuevamente a poner la responsabilidad sobre nosotras. Y este es un problema que tiene que afectar a toda la sociedad, y es un problema creado por los hombres. Por lo tanto, la primera concepción que tienen que tener esos hombres es analizar todo esto que estamos contando, dónde está el porqué, cómo replican ellos también a través de esa educación, ¿no? Y por eso se necesita que haya una perspectiva feminista en todos los ámbitos. A nivel judicial tenemos una justicia patriarcal que, como tú bien has dicho, como al final se une la figura de padre a maltratador, pues se confunde, ¿no? Y entonces se dice, bueno, mejor que esas criaturas sigan teniendo a su padre, pero ¿cómo se va a poner en manos de esas niñas y de esos niños a un señor que a la palabra padre le viene muy grande, porque ha querido maltratar a su pareja o a su mujer a través de sus propios hijos? Es que un maltratador no es un padre, no son enfermos, no son drogadictos, son hijos sanos del patriarcado. Qué casualidad que siempre les da por lo mismo,
Oye, ¿por qué no agreden a otros hombres? Porque por eso se llama violencia machista, violencia contra las mujeres. Así que están en su sano juicio siempre porque saben muy bien lo que hacen, saben muy bien lo que hacen, son estrategas perfectos, ¿no? Y el patrón es siempre el mismo. Da igual que puede ser un hombre de baja cualificación o de alto grado social, son todos lo mismo. Los maltratadores maltratan porque saben que pueden hacerlo y porque socialmente está consentido. Porque hasta no hace tanto aquí en España, estas cosas quedaban dentro de casa. Hija, es lo que pasa en tu casa de puertas para afuera. Y bueno, si escuchabas voces o tal, bueno, pues la está maltratando, ¿no? Y se naturalizaba muchísimo. Fijaros, precisamente tenemos en España el caso de la figura de Ana Orantes. Sí, Fue una heroína a nivel, sí. yo creo que mundial, que lo podemos decir, porque ella tuvo la valentía, después de 40 años, con sus días y sus noches, con más de 15 denuncias a las fuerzas de seguridad, que cuando iba casi que, bueno, mujer, si total, vete a casa que ya se le pasará, ¿no? Bueno, pues ella tuvo la valentía de ir a un programa de televisión sabiendo lo que se jugaba, y a los 13 días de ir al programa de televisión, su maltratador, su violador, porque la violó durante los 40 días, los 40 años que convivió con ella, la prendió fuego en su casa. Y ese testimonio fue tan desgarrador que hizo que esa España que veía en blanco y negro los crímenes y la violencia que se quedara en casa se sacó de casa. Y sigue siendo para nosotras, digamos, la mujer, ¿no? que nos ha inspirado a que su nombre, a pesar de haber sido asesinada, siga estando presente en todas y cada una de nosotras y sigamos luchando por todas y cada una de esas mujeres que están siendo maltratadas en estos mismos momentos. Pero no nos olvidemos también de otras mujeres de segunda clase, si somos nosotras ya, como son las mujeres prostituidas, porque hablamos de violencia sexual, pero en estos mismos momentos los hombres, con ese poder que tienen, creen que pueden irse a los prostíbulos, a los pisos, a las rotondas, con un billetito a violar mujeres. Y eso está muy socialmente bien visto. Esa cultura de la violación de mujeres, que como son tan pobres, solo tienen sus cuerpos para venderse, y que en el 90% de los casos son víctimas de las redes de tráfico y de prostitución, están siendo violadas una media de 30 y 40 veces por esos hombres puteros que son nuestros maridos, nuestros profesores, nuestros jefes, nuestros novios, nuestros hijos, esos señores que saludan todos y cada uno de los días de una manera muy educada. Y están siendo violadas salvajemente, y contra esas mujeres no se hace nada porque como son mujeres de segunda que están ahí, bueno, pues hombre, mala suerte haber nacido puta, pero hay putas porque hay puteros. Y España es el tercer país del mundo en consumición de prostitución. Primero nos ganan en ese ranking, tristemente, países como Tailandia o como Puerto Rico, donde todo tiene que ver mucho con ese turismo al que se le llama turismo sexual, que en realidad son hombres pedófilos en muchísimos casos, que van a violar mujeres porque allí es tan triste la pobreza y la precariedad, porque el rostro de la mujer siempre, como tú antes decías, tiene rostro de pobreza, son violadas y son prostituidas, ¿no? Y eso nos pasa en el mundo, ¿no? Es que en este mismo momento, allá donde vosotras estéis, seguro que conocéis algún prostíbulo y pasáis todos los días por ahí con la mayor naturalidad. Esos prostíbulos están llenos de prostituidores que son maltratadores porque se van allí pensando que por el hecho de ser hombres pueden violar a las mujeres que están ahí, ¿no? Y eso está consentido, ¿no? Y consentido que se pase como pasó el año pasado, que el 25 de noviembre, y lo digo porque está muy, muy presente, tuvimos la mala suerte de que para 2 días que tenemos las mujeres en las que podemos ser protagonistas de las noticias, el 25 de noviembre, el 8 de marzo, murió el dios Maradona, ¿no? El astro. Y todo el mundo, todas las portadas del mundo se volcaron el pobrecito en el dios, y ni pobrecito ni dios. Ese hombre ha sido un pedófilo, ha sido un maltratador con sentencia, ha sido un putero que cuando iba a Cuba violaba a menores de edad en fiestas que se hacían para él y para otros. Un putero que regalaba además a sus compañeros de equipos en los distintos, y esto no me lo estoy inventando yo, lo podéis ver, está documentado en internet, que regalaba a sus compañeros de equipo fiestas con mujeres prostituidas porque era muy divertido violar mujeres, porque ellos tenían el poder por el hecho de ser grandes estrellas del fútbol, ¿no? Y esto está normalizado.
y estaba violando a menores de edad, y casos que están saliendo ahora a la luz de este hombre tan astro, que yo no sé cómo a un tipo tan demencial se le sigue poniendo nombres a los estadios o se le sigue venerando. Nos tendría que dar vergüenza como sociedad a todos y a todas lo que este hombre hizo. Claro, si a él se le permite esto, cualquiera puede hacer otro no llamándose Maradona. Bueno, Nuria, fíjate que nosotros aquí en Uruguay, a los puteros, como dicen ustedes, nosotros decimos prostíbulos, le llamamos a la gente, a las chicas que trabajan allí, a las mujeres que trabajan allí, les llamamos para lavar nuestra conciencia, trabajadores sexuales, cuando en realidad es la esclavitud más larga de la historia. ¿Te das cuenta que se ha abolido la esclavitud con respecto a los afro? Pero con respecto a este trabajo, entre comillas, es la esclavitud más larga de la humanidad. Y nosotros le seguimos llamando trabajadoras sexuales, como si fuera un trabajo en el cual uno puede desarrollarse, crecer. Bueno, me parece que ahí está también las formas sociales que adquiere la hipocresía. Claro, pero la hipocresía se viste de ese neolenguaje para no nombrar la realidad. Por eso tenemos que utilizar las palabras precisas, llamar al putero, putero violador, y al proxeneta, proxeneta, no empresario. Porque no es trabajo sexual, es explotación sexual. Y yo siempre digo que a todas aquellas y a todos aquellos que les parece maravilloso el trabajo sexual, que se vayan 7 días a una rotonda, que se vayan a un prostíbulo y que se pongan a ejercer ese trabajo sexual y que luego nos vengan a contar si esos 30 o 40 tipajos que las han violado por boca, ano o por cualquiera de nuestros agujeros les parece maravilloso. Entonces ya dejaremos de ver el cuento de la Pretty Woman, de ese Richard Gere maravilloso que venía a salvarnos, que no era ningún príncipe maravilloso, sino un violador y un putero que se aprovechaba de ese poder, ¿no? Entonces, mientras sigamos edulcorando y sigamos vendiendo lo rosa, pues no vamos a ver la realidad. Exacto. Afortunadamente, cada vez somos más las mujeres que tenemos esa perspectiva feminista y que estamos denunciando que necesitamos que se abola la prostitución, porque en el fondo el mensaje que nos está mandando es que todas y cada una de las mujeres somos putificables. Somos cuerpos a disposición de los hombres cuando, dónde y cuando quieran. Y no, las mujeres no somos cuerpos, somos seres humanos con objeto y con derechos humanos. Y estamos reclamando eso que nos pertenece. No queremos seguir siendo vistas como agujeros meros para que los señores plazcan y, bueno, se lo pasen muy bien, ¿no? Porque además lo que está sucediendo es que cada vez el límite de la violencia sexual se va superando, se va superando, se va superando y estamos llegando a unos límites de verdad que yo no sé si son conscientes, pero es que es degradante y es muy triste. ¿Qué sociedad queremos tener si queremos seguir maltratando a todas y cada una de las mujeres? Si queremos seguir tratando, bueno, pues como meros cuerpos, ¿no? Y cosificándonos y mercantilizándonos. Y no solamente eso, o sea, tenemos que unir también el mercado de la prostitución a otro mercado también que se nos cosifica a las mujeres, como es el de los vientres de alquiler. Es que se nos ve como meros cuerpos, como trozos, donde la mujer como que nos podemos desdoblar y podemos tener un embarazo y entregar la criatura que hemos gestado y que hemos parido a terceras personas a miles de kilómetros que no conocemos de nada, porque las mujeres somos tan bondadosas, tenemos siempre tanto amor que lo podemos entregar a un desconocido a cambio de dinero. Y no lo entregamos a cambio de dinero, sino es que nuestra pobreza es tal que no nos queda más remedio que para dar de comer a la propia familia que tenemos, para tener un hogar en el que vivir, las mujeres se ven abocadas por esa pobreza a alquilar sus vientres y a vender a sus criaturas. Es tráfico de bebés. Y eso, bueno, pues afortunadamente aquí en España es ilegal, pero acabamos de ver como hace 2 días en Portugal lo han aceptado. Eso significa que va a haber un turismo no solamente sexual, sino también un turismo reproductivo. Es decir, tenemos que ver nuevamente el marco de todo lo que eso significa para que seamos conscientes de la barbaridad mundial en la que estamos viviendo las mujeres por el hecho, repito, de nacer mujeres, por nuestro sexo, no por nuestro género, sino por el hecho de nacer mujeres.
Hay países en donde es, bueno, en todos los países es una especie, no diría de condena, pero sí de hándicap, nacer mujeres, en donde hay que, tú nombraste, hay otro elemento que es importantísimo. Yo trabajo en Amnistía Internacional, en donde hay el tema de la ablación, que es algo totalmente, que es cultural, pero que también tiene que ver con el patriarcado. Y por otro lado, lo que te quería preguntar, que tú lo trajiste acá a colación, por ejemplo, en África hay lugares donde es una verdadera desgracia nacer mujer, pues justamente por el tema de ablación y donde trabajo en el sector de acciones urgentes, en donde se pide, por favor, que no se, porque esa ablación termina siendo una mutilación tremenda, tremenda para la niña, para la adolescente. Y por otro lado, el otro tema que mencionaste, que es el tema de los bebés, es la compra-venta de óvulos, todo este negocio que tiene que ver con la salud y la precariedad económica de las mujeres, ¿sí? Entonces, ¿podés comentarnos un poquito acerca de estas dos temáticas, Nuria? Pues mira, es que hablamos de la ablación como si surgiera en África y no es cierto. Tenemos comunidad de migrantes que vienen a nuestros países y que están viviendo ahí y que están provocando que muchas niñas, cada vez que vayan a visitar su país de origen, sean mutiladas. Y la mutilación nuevamente tiene que ver con el poder y con la negación del placer sexual que podamos tener las Sí, mujeres, porque esa es otra revolución que en pleno siglo XXI hablamos de revolución tecnológica, vivimos en un mundo muy moderno, pero todavía en nuestras camas las mujeres no somos libres de tener el placer que queramos tener, ¿no? Yo me encuentro en muchísimas charlas con mujeres mayores que me dicen que no saben lo que es un orgasmo porque nunca les han explicado ni nunca les han dicho que tenían derecho al placer, ¿no? Eso por un lado. Todavía somos esclavas de esa cultura que nos hace de ser sufridoras y de que solamente ellos sean quienes tengan el poder de ser quienes quieran ser en las camas, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, la ablación en Barcelona, en la comunidad catalana, que digamos es donde hay un gran foco de migrantes y de comunidades pues se está provocando que niñas estén en peligro de ablación y de mutilación genital. Y en cuanto al mercado de óvulos es muy preocupante porque debido nuevamente a la precariedad, y hablo de la COVID, ¿no? Aquí en España está regulado por ley que puedas donar óvulos como máximo 6 veces. Pero es que ya una sola vez es una barbaridad, porque lo que se produce en nuestro cuerpo es una bomba de hormonas que pueden llegar a provocar incluso la muerte. Y esto no es exagerado. Y si no solo la muerte, que podamos tener enfermedades como el cáncer o que el día de mañana, si queremos ser madres nosotras, por esa hiperestimulación ovárica que se produce en nuestros cuerpos, no podamos ser madres por el hecho nuevamente de que se nos vende la donación de óvulos, fijaros con la donación, tú estás donando nuevamente algo que es tuyo como mujer, ¿no? Y en España esto se paga entre 800 y 1.000 euros cada proceso de donación de óvulos. Además, están buscando esas donantes en las propias universidades. Saben dónde van a buscar porque saben que muchísimas jóvenes estudiantes están en una situación de precariedad tal que ni siquiera pueden llegar a pagar sus estudios o que sus familias están en una situación tan precaria que con esos 800 o 1.000 euros les puede suponer el que puedan llegar a pagar el alquiler del piso. Esta es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Y esto tiene que ver no solo con algo que pasa aquí en España, sino a nivel internacional, porque hay un lobby de la industria de la reproducción o de la industria sexual, ¿no? La que nuevamente las mujeres somos perfectas para ellos, ¿no? Y por eso saben dónde van a buscar ese banco, ¿no? Y también de cara a vender el mensaje de que las mujeres podemos ser putas, pues están introduciendo en las propias universidades esta concepción, ¿no? Y están dando charlas de lo maravilloso que es ser puta, ¿no? Con la concepción de la Sugar Daddy. Sugar Daddy es el señor maravilloso, sí, ¿no? Como el pedido
Richard Gere, bueno, pues ahora que paga a las universitarias porque es maravilloso que a cambio te den un bolso o un coche o te den dinero y están llegando con este mensaje a las universidades. Y no solamente a ellas, están provocando que no solamente las mujeres seamos consideradas como el objeto a consumir, sino que haya puteros jóvenes en esa universidad, con lo cual la cadena no cierra nunca y no acaba nunca. O sea, es perfecto. Saben dónde tienen que ir en cada momento para encontrar la precariedad y, por lo tanto, a las mujeres de las que se van bueno, pues a sacarnos nuevamente todo lo que tenemos. O sea, Acá en no somos... Uruguay, acá en Uruguay nosotros tenemos una situación que es Operación Océano. Operación Océano implica el abuso sexual, que también es cómplice o sea, también es cómplice los medios de comunicación. Si bien la justicia está actuando en forma, digamos, realmente como debe ser, de todas maneras, cómo lo publicita, esto lo he dicho en muchos encuentros, cursos y talleres que hemos tenido, mujer, hombre, o sea, adolescente se prostituía por casa y comida. En realidad, no es esa la forma, tú como periodista lo sabes, de poner la noticia. La noticia es que culpabiliza a la adolescente, a la menor de edad, cuando en realidad la carga de responsabilidad recae sobre ese veterano que está abusando de una situación socioeconómica desventajosa, como puede ser algunas realidades de nuestra realidad rural, inclusive también montevideana, sin duda. Pero la prensa acá en Uruguay es muy cómplice. ¿Por qué es muy cómplice? Porque creo que está muy sesgada y está muy alineada con que los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación justamente son los poderosos. Entonces, eso dificulta, yo hablo de mi aldea, de lo que yo sé, en nuestro país dificulta muchísimo el poder sanear esta situación, saldar esta situación, que la familia tenga que vender, una familia del interior del país, paupérrima, tenga que poder vender a su hija de 8, 10, 12 años a un señor de 50, 60 años. Se llaman pedófilos, pongámosle el A nombre, pedófilos, pedófilos, no son ¿sí? señores, o Exactamente, pederastas, el violadores, pedófilo, maltratadores, todo exactamente, eso. para poder sostener a los otros hijos pequeños. Y eso, la prensa en nuestro país es muy benévola, es muy, como decimos acá, alcahueta. Alcahueta en Mira, ese se sentido, llama ¿no? ¿Por qué? esto Porque por... los dueños de los medios de comunicación son los poderosos. Entonces, Operación Océano es un tema donde van a caer, está judicializado el tema, por supuesto, pero donde van a caer algunos que son, digamos, en segundo término, en tercera línea, pero los verdaderos, los que están en la cúspide de este negociado, de este negocio y de esta usurpación, no van a caer. Van a seguir estando y aparte van a quedar impolutos. Estoy hablando de nuestro país y de nuestra realidad. Van a quedar impolutos porque, bueno, van a caer 3, 4 cabezas de turco y los demás van a quedar sin siquiera saber quiénes son los que están al mando o están a la vanguardia, iba a decir, es un verdadero error, están llevando adelante, quiere llevar adelante este verdadero crimen que tiene que ver con los derechos humanos básicos y elementales de cualquier persona, sea mujer o sea varón.
porque acá se ha dado a todos los niveles, se ha dado con varones y se ha dado con mujeres, y se ha dado con niñas y se ha dado con varones niños. Entonces, cuando nosotros tenemos redes de comunicación y complaciente con el poder, bueno, ahí estamos realmente en una situación muy jorobada, muy jorobada. Claro, es que es muy importante que los medios de comunicación son el reflejo del resto de todo. Hablamos de fuerzas de seguridad, hablamos del poder judicial, hablamos del poder económico. En realidad, volvemos a lo mismo, los medios de comunicación son el reflejo de la sociedad machista en la que vivimos. Mientras no haya periodistas feministas que sean capaces de ver el todo y no solamente la parte, pues se van a replicar y se van a hacer estereotipos sexistas. Te voy a leer un ejemplo de hoy también, que lo he puesto en las redes sociales. Este es un titular. Más de 2.000 niñas de Yucatán entre 12 y 17 años se han convertido en mamás. ¿Cómo que unas niñas entre 12 y 17 años se convierten en mamás? Son niñas, no madres, y han sido violadas. ¿No debería de ser más de 2.000 violadores han hecho que su pederastia acabe en un embarazo para esas criaturas? Eso sería informar con perspectiva feminista. Eso sería mostrar la verdad, no poner el foco nuevamente en las víctimas, que lo que estamos haciendo es revictimizar nuevamente es eso, a lo las que te iba a decir. protagonistas. De alguna manera es revictimizar. Claro, es que estamos revictimizando, y cuando decimos que las mujeres mueren, ¿cómo que las mujeres mueren? Yo me puedo morir de un ataque al corazón, pero si a mí me han maltratado y me han asesinado, yo no muero, me han asesinado, es un feminicidio. Es decir, tenemos que empezar a poner en el titular, en la fotografía, en el cuerpo de texto o a todos los niveles, en cualquier tipo de medio de comunicación, la realidad. Pero para ver la realidad hay que querer verla y hay que tener esa perspectiva. Y ni está ni se la espera, porque por desgracia no interesa contar la verdad, porque se deja en evidencia esta sociedad desigual, nos maltrata de tantas formas a las mujeres. Y en eso los medios de comunicación, que deberíamos de tener una responsabilidad social fundamental, porque los medios de comunicación estamos para informar, y la propia raíz de la palabra significa formar, informar. Necesitamos informar para formar a la sociedad de lo que hay que cambiar. El periodismo es contar la verdad, no hacer propaganda de la mentira, no ser cómplices de todo esto que estamos viendo. Entonces, si nos sentamos cómodamente en casa a ver el telediario y nos estamos encontrando con este bombardeo continuo de mensajes, pues al final no solamente nos dejan insensibilizadas e insensibilizados, sino que vamos a seguir operando con que esto sea normal. Y por lo tanto, bueno, pues una mujer más que la han encontrado muerta. Tenemos una costumbre más mala las mujeres de aparecer muertas, oyes, magia hacemos siempre, ¿no? Y como eso, pues eso, no llamemos a que, hablábamos el otro día, no sé si habéis visto en Afganistán, cómo la pobreza, ¿no?, estaba obligando a las familias a vender a sus criaturas a señores de 50 años. No son señores, son pedófilos, son maltratadores, son violadores. Llamemos, por favor, a las cosas por su nombre y entonces podemos empezar a cambiar la realidad. Pensemos y pongámonos en un solo segundo en la piel de esas criaturas que van a ser violadas, que van a ser maltratadas. ¿Qué vida van a tener? Ninguna. No pensemos que está lejos. Es que tenemos, por eso cuando hablaba antes del poder de las redes sociales que nos ha dado esta cuarta ola, de ver las realidades cada vez más cerca, cada vez más aquí en casa, es que lo que le pasa a esa criatura nos está pasando a todas y cada una de nosotras. Porque si hubiéramos nacido en ese país, seríamos ella. Entonces, tenemos que ser ese reflejo y tenemos que ser esa voz por todas y cada una de esas criaturas, de esas niñas, de esos niños también, que no tienen voz. Y yo por eso no puedo callar, no puedo dejar de contar todas esas historias, que a mí ya me encantaría poder contar cosas mucho más bonitas. Pero es que la porquería es tanta que si no levantamos esa alfombra, si no hablamos, en España hablamos de un 20% de niñas que están siendo violadas por familiares cercanos, por padres, por tíos, por vecinos. Niñas de las que no se habla y que luego acaban, bueno, pues no pudiendo llevar una vida normal porque han sido violadas desde la cuna en muchísimos casos, ¿no? Y esto lo tenemos que contar y tenemos que sacar a la luz. Y tenemos otro gran tema que nos va a quedar para
para otra circunstancia, que es el tema de los varones, ¿sí? Los varones, niños y adolescentes, también de alguna manera violados, menoscabados en su dignidad desde lo intrafamiliar y también desde lo institucional. Estamos hablando de instituciones muy concretas, como pueden ser bueno, los enormes escándalos de la Iglesia, ¿sí? Que los ha tapado con mucho dinero, pero que bueno, allí también hay una enorme violación de los derechos humanos, y donde ha habido inclusive mucho movimiento, mucha denuncia, inclusive se ha generado cine en torno a esta temática que es brutalmente humana, y que de alguna manera muestra la peor cara de nuestra humanidad, que es la violencia, la, la, el sometimiento, ¿sí? Entonces, yo creo que eso igual nos queda, Nuria, para otra ocasión, y que tenemos muchas cosas de que seguir hablando, sin duda. Hoy ha sido un verdadero placer, ya estamos un poquito pasados de hora, un verdadero placer conocerte así a través de lo que nos permite la tecnología. Te mando así un abrazo enorme por toda tu tarea denodada, permanente, tu compromiso permanente, diario, todos los días. Te admiro profundamente, y bueno, y ojalá con esta pequeña semilla que hemos dejado hoy y que va a seguirse replicando en las redes sociales, podamos ayudar a tomar conciencia y a decir las cosas como tú bien lo dijiste. El Señor no, el violador, las cosas por su nombre. Gracias, yo os agradezco Nuria. a Rosana y a todas vosotras y vosotros que hayáis estado aquí. Muchas y seguimos en gracias. contacto. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo enorme, Nuria. Muchas gracias. Un abrazo enorme a todos ustedes que han estado aquí a través del Zoom y a través de Instagram en vivo. Un gustazo conocerte, un placer, y bueno, precisamos más y necesitamos aprender más, saber más y mostrar más la realidad y llamar a las cosas por su nombre, como tú lo dijiste. Gracias, Nuria, gracias a todos los que han participado de Muchas gracias, Nuria.